Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que hoy me concede la oportunidad de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran. Paso a leer la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Vine luego a casa de Semaía, hijo de Elaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobía y Sanbalat lo habían sobornado. Porque se fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobía y Sanbalat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy las gracias, porque es un privilegio llevar las buenas noticias del Evangelio del Reino a cada oyente disperso en el mundo entero. Dios amado, siendo yo un indigno pecador, tú me permites la oportunidad de poder compartir este mensaje de vida, de salud, de esperanza. Habla a cada necesidad como solo tú lo sabes hacer. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es Enfrentando a la oposición. El libro de Nehemías ocupa la posición número 16 de nuestro canon. Tiene 406 versículos y tiene 13 capítulos. Probablemente y sin lugar a duda, una persona compiló todos los datos y memorias personales de Nehemías como de otros materiales. Este libro nos presenta una lección importante acerca del trabajo de la obra de Dios. Siempre habrá oposición, pero nos presenta ejemplos que usted y yo debemos de tomar ante la oposición del enemigo, del trabajo que realizamos en la obra del Señor. Hace algún tiempo llegó a mi casa un anciano que era pastor de una iglesia. Y este anciano, conversando conmigo, de pronto yo le dirigí la pregunta y le dije: cuénteme, ¿usted ha trabajado en la obra del Señor? Y me respondió: sí, yo fui pastor de una iglesia. Pero un día toda la iglesia se me levantó y me dijeron ciertas cosas que a mí no me gustaron. Y yo, enojado, les dije: ustedes no quieren que yo siga, aquí les pongo la renuncia. Le puso la renuncia y ese anciano se fue de estar pastoreando una iglesia. Se fue porque ciertos adversarios lo incitaron a que renunciara. Él cedió fácilmente a la tentación de renunciar, renunció y se apartó. Hasta el día de hoy no ha vuelto a pastorear. Y anda ahí todo frío, todo indiferente en las cosas de Dios. Y yo me pongo a pensar, cuando Dios lo pone a uno en un lugar, en un cargo, una responsabilidad, siempre habrá oposición. Eso es una ley. Pablo dijo, Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero aquí este hombre de Dios llamado Nehemías, un laico, que era el copero del rey,
el que probaba el vino antes que el rey lo probara para que el rey no fuera envenenado, presenta lecciones importantes de sacrificio, de oración y de empeño en el trabajo de la obra de Dios. Pastores y líderes que están en la obra de Dios y se quejan que nadie les ayuda, que nadie les acompaña en la responsabilidad, que le boicotean, le hacen chantaje al trabajo de la obra de Dios, que no hay recursos, que no hay manera para seguir adelante. Cuando Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si Dios está a nuestro lado, el resto es secundario. Con una persona que esté disponible para que me acompañe en el trabajo de Dios es más que suficiente. Dios no trabaja con multitudes. Por allá se me viene a la mente una experiencia de un jovencito llamado Jonatán, que era hijo del rey Saúl. Los filisteos habían hecho estragos en Israel y ni siquiera le permitían tener armas al ejército y al pueblo de Israel. Solo Saúl y Jonatán tenían espada, de ahí nadie más tenía arma. Y Jonatán dice, vamos a entrar a aquel peñasco por allá, esa montaña. Si ellos nos dijeren, ven, entonces vamos a subir, porque vamos a entender que Jehová nos ha entregado a nosotros, al enemigo. Pero si ellos nos dicen, deténganse, entonces vamos a entender que nos vamos a detener. Jonatán, con su paje de armas, él y su compañero empezaron a subir con las manos, dice la Biblia, trepando con las manos 2 peñascos, Bone y Beces. 2 peñascos. Y le dijeron los filisteos, vengan para acá. Entonces entendieron que Jehová le había entregado al enemigo, empezaron a subir, y al que Jonatán hería, su paje de armas lo remataba. Dice que empezó de pronto una turbación en el campamento de los filisteos. Le llegó la noticia al rey Saúl. El rey Saúl empezó a preguntar qué era lo que pasaba. Llamó al hombre que llamaba el efod, al sacerdote, pero no siguió consultando porque era demasiado movimiento del campamento de los filisteos. Revisaron entre todos los soldados quienes faltaban y entendieron que faltaba Jonatán y su paje de armas. Jehová le dio una gran victoria, porque Jonatán dijo, Jehová puede darnos la victoria con pocos o con muchos, porque Jehová es la victoria. Líderes en la obra de Dios que son blandengues y que son esclenques, son pusilánimes, siempre están dudando, quejándose de Dios y siempre están reclamando de Dios, que Dios no me da, que Dios no me ayuda, que Dios no me dirige, que eso no sirve para la obra de Dios. Si Él está conmigo, Él me va a ayudar a salir adelante, a llegar hasta la meta prometida. ¿Habrá oposición? Sí lo habrá. Personas que se le levanten a uno en contra de la obra del Señor, de lo que esté haciendo. Habrán críticas, habrán quejas, habrán intentos para sacarlo a uno. Todo puede haber en la obra del Señor. Pero si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Uno debe vivir confiado y tranquilo en las promesas de Dios. Nehemías presenta el firme interés que hace al viajar a Jerusalén para reconstruir los muros, lo cual lo hace en 52 días, pero hace la oración más corta en la historia que encuentro en la Biblia, que ninguna otra persona la hizo. Capítulo 2, versículo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad que hace los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? En el segundo que él termine de darle respuesta al rey, el rey le hace la pregunta, ¿qué cosa pides? En el segundo que el rey le pregunta, entonces oré al Dios de los cielos, una oración de 1 segundo. Y dije al rey, si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Este hombre oraba temprano, no necesitaba hacer grandes oraciones frente a los demás. En las iglesias muchas veces hay personas que no oran en privado, pero les gusta orar en público bastante para que el pueblo mire que ellos están orando. Son como, está bien que oren, pero la mayoría que acostumbran a hacer de la manera son un poco exhibicionistas. Es más importante y es una mayor responsabilidad del líder, del hombre de Dios, orar más en privado que en público. Es importante eso. ¿Por qué? Porque ya cuando oremos en público ya sabemos cómo Dios nos va a dirigir. ¿Qué cosa pide? Y de pronto enfrenta una oposición, versículo 10. Pero yéndolo Sanbalat, Horonita y Tobía, el siervo Onita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo 20, en respuesta 19, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobía, el siervo Onita y Gesem el árabe, hicieron escarnio a nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Se le levantan Sanbalat, Horonita, Tobía el amonita y Gesem el árabe. Se levantan, no ellos solo, se levanta con una multitud de personas que le siguen para impedir que se haga el trabajo en la obra de Dios. Uno tira la pregunta cuando se reúne con el liderazgo y uno dice, vamos a evangelizar este barrio. ¿Qué opinan ustedes? Y empiezan algunos a decir, ¿para qué? Ya hemos evangelizado, esta gente es rebelde, esta gente es dura, esta gente no va a hacer caso. Eso es un estorbo a la obra de Dios, ese tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque podemos evangelizar 100 veces en un barrio, pero la última vez puede haber alguien que se entregue a Jesús. Pablo predicando en el Areópago, el campo de Atenas en Marte, capítulo 17, el último versículo dice de que después que predicó su mensaje, después que predicó el mensaje al grupo filosófico de los epicúreos y los estoicos, hubieron 3 tipos de reacciones. Y me encanta lo que la Biblia presenta. Dice, cuando oyeron, 17:32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Unos se burlan del mensaje. Pero 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, unos se burlaban de Pablo, otros no se burlaron, pero dijeron como que esto no nos interesa ahorita, lo vamos a dejar para más tarde. Pablo, lo que vamos a hacer es escucharte en otra oportunidad. Postergan la importante decisión de vida y salvación que hoy deben de tomar para otro día. Son indiferentes al mensaje. La indiferencia, ahí dice un canto de los voceros de Cristo, hace estrago. Y otros creyeron al mensaje. Dionisio, Dámaris y otros con ellos. Nunca el mensaje de Dios llega y regresa vacío, sino que es el propósito por el cual Dios lo envía. Nosotros nos hemos gozado en esta radio. ¿Saben por qué? Porque después de 4 años, si una persona hubiera aceptado a Cristo, estaríamos contentos con Dios, porque hay gozo en el cielo, dice la Biblia. Pero a lo largo de 4 años, más de una persona se ha entregado a Cristo y estamos más que contentos porque el mensaje no regresa vacío. Dios envía su palabra y la lleva al propósito por el cual tú le envías. Dios no trabaja con líderes y hombres en la obra y mujeres en la obra débiles y flojos. Dios trabaja con hombres y mujeres decididos. No importa las consecuencias, pero vamos a obedecer al Señor hasta el final. Por allá agarraron a los apóstoles y los azotaron y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y dijeron los apóstoles, juzgad vosotros
si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Los habían apaleado, los habían amenazado, pero ellos dicen que salieron de la presencia de los religiosos con gozo de haber sufrido afrenta por la causa de Dios. Y no oraron para que Dios les quitara los problemas de salud o económicos, o las pruebas, o las luchas, o la oposición. No oraron por eso. La única que hicieron, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, es que le pidieron a Dios que les diera poder, capacidad para hablar con denuedo la palabra del Señor, para seguir avanzando en la predicación de la palabra de Dios. No andaban lloriqueando, ay, me dejó la mujer, ay, me dejó el hijo, ay, perdí el trabajo, ay, no andaban lloriqueando los apóstoles. Yo no digo que uno no puede sufrir por esas pruebas. Uno puede sufrir por esas pruebas porque emocionalmente a uno lo impactan. Pero uno tiene que seguir adelante. El amor para con Dios debe ser nuestra prioridad. Le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento y él dijo: amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre los problemas, me sane o no me sane, voy a ser fiel al Señor. Regrese conmigo el hombre o la mujer, yo voy a ser fiel a Dios. Me suple el Señor o no me supla, yo voy a ser fiel a Dios. Voy a llegar hasta el final con el Señor. Por allá el Señor le dijo a una iglesia, la segunda carta que manda el apóstol Pablo por orden de Jesús a la iglesia de Esmirna. Y le dice Jesús: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben qué? El diablo no iba a venir en persona a echarlos presos. No iba a venir en persona a tribularlos. El diablo iba a usar a las autoridades, a las personas. Iba a usar a los soldados. Iba a usar a todos los adversarios de la predicación del evangelio para hacerles la guerra a la iglesia de Esmirna. Pero había una promesa: sé fiel hasta la muerte porque yo te daré la corona de la vida. No es que voy a ser fiel cuando las cosas marchan bien. Yo he visto cómo iglesias enteras se han destruido de la noche a la mañana. El enemigo ha entrado, ha sembrado la cizaña y ha desbaratado obras enteras, denominaciones. Pero a mí no me preocupa eso, porque el que me llamó al ministerio, Él me va a respaldar hasta el último día de mi vida. Él está conmigo. Y si yo obedezco su palabra y ando caminando en fe, obedeciéndole su palabra, yo no tengo por qué preocuparme. Había un pastor en esta nación que luego ocupó un cargo alto en una denominación. Un día le presentó a la iglesia un proyecto y le dijo: hermano, yo les presento el proyecto de construcción de la nueva iglesia, porque resulta que esta iglesia es pequeña, ya no alcanzamos y queremos ampliarnos. Yo quiero contar con el respaldo y el apoyo del liderazgo de la iglesia para este proyecto. Y los líderes y la iglesia se le levantaron a ese pastor que yo conozco y le dijeron: no, usted no puede tocar ni una piedra ni una pared de la iglesia, porque estas piedras fueron ungidos por el pastor fulano de tal el día de la inauguración. Se derramó un aceite de la unción. Todos se opusieron a la visión, al proyecto, al deseo del pastor. Entonces el pastor solito en la noche compró un mazo y solito desbarató la iglesia. En la mañana ya no había iglesia. Y dijo: ustedes no quisieron, yo la destruí, ahora la vamos a levantar nueva, más grande, más amplia, más bonita, de acuerdo al plano. Ese hombre llegó a ser superintendente de una denominación. Y ese hombre, a quien yo estimo y aprecio mucho, era un hombre de acción, mucha práctica, poco hablar, pero mucha acción. Porque no se deja amedrentar por nada ni por nadie. Un anciano temeroso de Dios, pero fiel al Señor. Puede ser que hay una oposición de todo el barrio, porque en el barrio les gusta que le pongan cantina, que le pongan
licorería, consiguen rápido los permisos para establecer nightclub y centros nudistas y de baile y billares y todas esas cosas de vicio y corrupción. Uno llega a pedir el permiso para levantar una iglesia, para construir una iglesia, y no le dan permiso a las autoridades. No le dan permiso. Usted levante la obra del Señor donde Dios le dirige que levante, aunque haya oposición de parte del mismo infierno. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Para los vicios, sobornan a las autoridades y rápido se establecen todo lo malo: moteles, billares, centros de juego de azar, maquinitas de la suerte, todo. Una iglesia es un problema. Los vecinos se levantan, se quejan que hace mucho ruido, que el predicador predica muy alto, que no deja dormir, que el predicador grita en vez de hablar. Todos los peros le ponen a la obra de Dios. Por eso no hay que hacerle caso a los vecinos. No hay que hacerle caso al barrio, no hay que hacerle caso. Hay que obedecer a Dios, y lo que Dios diga, eso se va a hacer. Una iglesia en Estados Unidos, grande, de un hombre que escribió uno de los libros más vendidos, un bestseller. Nació esa iglesia por una encuesta. Llegó a una ciudad y preguntó cuál es la iglesia que esta ciudad le gustaría que naciera. Una encuesta. Y dijeron, queremos una iglesia que no hable de pecado, que no hable de infierno, que no critique, que no hable de juicio. Una iglesia que hable de amor, de amor, de amor. Esa iglesia nació producto de una encuesta. Y esa iglesia está establecida, que nació producto de una encuesta. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esta manera. Dios levanta hombres y mujeres que hagan la obra de Dios, y siempre habrá oposición. Se convierte una persona y en la casa al día siguiente ya hay oposición. Ya la mujer entra en conflicto con el hombre si es cristiano, o el hombre entra en conflicto con la mujer si es cristiana. Ya los hijos se levantan, ya empiezan